todos. Comenzamos la parte 4 del tema 1, que se llama Introducción a la dosimetría y protección radiológica en aplicaciones médicas. En esta charla explicaremos cómo se van a materializar las normas de seguridad y protección radiológica dentro del funcionamiento de los departamentos de medicina nuclear. Es decir, vamos a ver de qué forma se responde a las normativas de las normas básicas de seguridad y a las legislaciones nacionales de forma común. Explicaremos los conceptos principales de las normas básicas en medicina nuclear. Se describirán las características principales de los servicios de medicina nuclear y sobre todo su flujo de trabajo, y explicaremos algunos de los detalles más importantes de la seguridad y la protección radiológica dentro de la especialidad. Por último, pero no la última, vamos a conversar sobre la medicina nuclear y las características que tiene como práctica que utiliza las radiaciones ionizantes. Y fíjense que la hemos dejado de última precisamente porque las complejidades de la medicina nuclear desde el punto de vista de protección radiológica son también altas. ¿Por qué? Porque bueno, la medicina nuclear es una especialidad que utiliza las sustancias radiactivas en forma de fuentes abiertas, es decir, las sustancias no están confinadas, sino que se pueden dispersar y pueden ser con fines diagnósticos o con fines terapéuticos. Es decir, vamos a utilizar fuentes de radiación que hasta ahora no habíamos visto. ¿Por qué? Porque son abiertas, pueden ser líquidos, pueden ser gases, y además de eso, en general, durante las técnicas in vivo, las sustancias radiactivas denominadas radiofármacos, que son sustancias trazadoras, son además administradas al paciente por diversas vías. Es decir, el paciente durante las técnicas en vivo, pues simplemente se contamina, es decir, incorpora las sustancias radiactivas de una forma u otra. Es decir, que acá vamos a tener otro tipo de exposición del paciente que no habíamos visto hasta ahora. Y la medicina nuclear tiene también técnicas in vitro, es decir, donde utilizo las fuentes de radiación, pero no se las administro al paciente, sino que a partir de determinadas sustancias trazadoras, pues bueno, se hacen pruebas de orina, de sangre, etcétera, que algunos de ustedes a lo mejor han escuchado nombrar, que son las técnicas de RIA, donde se pueden hacer estudios de anticuerpos como el PCA o de inmunología o de trastornos hemoquímicos, etcétera. En el caso de las sustancias radiactivas que se administran a los pacientes, ya les comentaba que se denominan radiofármacos. ¿Por qué? Porque en general van a tener una función orgánica determinada que son diseñadas en función de lo que queremos observar dentro del organismo y van a estar siempre marcadas con un elemento radioactivo por el cual tienen afinidad química y que de conjunto van a componer el radiofármaco, es decir, aquella molécula que tiene la función biológica que necesitamos y que además es capaz de emitir radiaciones que vamos a poder detectar con los equipamientos que tenemos para obtener imágenes o para obtener información. Es decir, que en este caso hay una administración directa al paciente que le va a producir una contaminación interna. Por tanto, cuando se hace la prueba, el paciente queda contaminado con esa sustancia radiactiva de forma profesa. Y además de eso, esta sustancia radiactiva va a tener una función biológica que es diferente entre un radiofármaco y otro, y que incluso puede cambiar su comportamiento entre un paciente u otro a pesar de que sea el mismo radiofármaco. ¿Por qué? Porque está mediado por la situación biológica del paciente y por las condiciones clínicas que él puede tener. Este radiofármaco, que además es la sustancia radiactiva, está sometido a un doble control. El primero como droga, porque es un fármaco, y el segundo de acuerdo a su radioactividad. De manera que los productos como tal deben estar listos para el uso, es decir, necesitan alguna manipulación y bueno, hay diferentes maneras de prepararlo. Algunas son operaciones simples y otras pueden ser operaciones
cada vez más complejas. Es decir, marcajes que pueden llevar tamizaje, que pueden llevar técnicas complejas como pueden ser calentamiento, decantaciones, etc. Y todo eso hace que lleven un proceso de preparación que se realiza normalmente en la radiofarmacia y que puede tener un mayor o menor grado de complejidad en dependencia del radiofármaco y del objetivo que se persigue con él. Esto es un proceso complejo, como bien les explicaba. ¿Por qué? Porque ya no es solo controlar al paciente, ya no es solo controlar los equipos imagenológicos o no con el que se va a obtener la información del paciente, sino también que se requieren guías operacionales sobre esta radiofarmacia que está dentro del hospital y que por supuesto va a manejar fuentes que son abiertas, que pueden contaminarse, que pueden contaminar al propio trabajador tanto de forma interna como de forma externa. Es decir, que los procesos de control y de protección radiológica en medicina nuclear tienen grado de complejidad también porque entran a jugar otros factores que hasta ahora no teníamos en los servicios de radioterapia y de radiodiagnóstico. Fíjense que el carácter de las exposiciones, como ya le veníamos hablando, en las técnicas que habíamos visto anteriormente, la exposición era mayoritariamente externa. Sin embargo, en medicina nuclear la exposición es mayoritariamente interna. ¿Por qué? Porque la mayoría de los procedimientos lleva administración del radiofármaco al paciente y por tanto lo voy a contaminar desde el punto de vista interno. El grupo expuesto, por supuesto, mayormente son los pacientes, pero como ya les explicaba, se pueden también ver vinculados a la exposición los trabajadores y el público. ¿Por qué? Porque el paciente va a ser capaz de irradiar después que se le ha administrado el radiofármaco y va a poder irradiar tanto a los trabajadores como al propio público que le rodea con estas sustancias que ya posee dentro de sí. Es decir, el paciente se convierte en la fuente. De manera que los factores que van a influenciar la dosis al paciente son, por supuesto, la actividad administrada de un radiofármaco determinado, es decir, depende del radiofármaco y de la actividad, depende del propio paciente, como les comentaba, no es lo mismo un paciente adulto que un paciente niño. Por supuesto, depende de la enfermedad, porque como hay un proceso biológico mediando para su comportamiento, pues acaba de haber una influencia grande del tipo de enfermedad que tiene e incluso algunas enfermedades pues que están presentes en el paciente pudieran impedir el uso de una determinada técnica diagnóstica, como pudiera ser, por ejemplo, una hemodiálisis en un caso determinado. Y por supuesto hay otros aspectos que son también la preparación adecuada del radiofármaco. ¿Por qué? Porque el radiomarcaje o el marcaje, la unión entre el fármaco y el trazador radioactivo, pues necesita ser correcta o necesita ser suficientemente bueno para garantizar la calidad del estudio. Fíjense que, como les decía, las exposiciones y las contaminaciones pues pueden ser internas para los trabajadores. ¿Por qué? Porque ellos pueden ingerir o inhalar los propios radionúcleos y pueden ser externas. ¿Por qué? Porque se contaminen con viales, con las jeringuillas, incluso con las excretas del propio paciente y además de eso, por supuesto, con lo que viene directamente del paciente y que está irradiando, en este caso, al personal o al propio público. Ahora bien, las medidas de protección radiológica son las mismas que en las otras técnicas y por supuesto van a depender en primer lugar de las actividades usadas. Cuando las actividades son grandes, las medidas van a ser mayores que cuando las actividades son bajas. De los tipos de radionúcleo y sus propiedades. Por supuesto, si estamos manejando el yodo radioactivo, que puede ser volátil, las medidas de protección deben ser mucho mayores que las que usamos, por ejemplo, con un fármaco tecneciado que no es volátil. Lo mismo está causado por precisamente el tiempo de vida medio efectivo. ¿Por qué? Porque el yodo, por ejemplo, tiene 8 días, es un periodo de vida medio largo, por tanto, el peligro de su contaminación es muchísimo mayor, porque va a durar mucho más tiempo, que la que se puede originar con el tecnecio, que tiene 6.02 horas. Por tanto, es muy importante tener en cuenta esos
a la hora de trazar las medidas de protección radiológica. Y la otra cosa son, por supuesto, los tipos de procedimientos y su duración. No es lo mismo realizar un procedimiento de administración de un radiofármaco terapéutico, que es un procedimiento que dura brevemente, a un procedimiento de cardiología, que es un procedimiento que se va a demorar aproximadamente 30 minutos en una primera etapa y aproximadamente 30 minutos después en una segunda prueba para poder realizar todo el procedimiento. Y estas son las cosas que son importantes a la hora de tener en cuenta para diseñar las medidas de protección radiológica. Les comentaba que el tema de la radiofarmacia es muy importante, precisamente porque el radiofármaco hay que prepararlo, hay que dispensarlo y por supuesto después se van a manejar los desechos y en general esto se realiza con equipamiento de alta especialización, donde por ejemplo pueden haber campanas radioquímicas, pueden haber gabinetes de bioseguridad radioquímico de mayor porte, con mayor niveles de exigencia, están también los bancos de trabajo que pueden tener visores plomados, están los curímetros, están todos los sistemas que nos permiten llevar las dosis de radiación desde la radiofarmacia hasta la administración del paciente, etcétera. Estos son varias muestras de cámaras gamma, que son los equipos de uso más extendido que tiene la medicina nuclear hasta hoy, es decir, la medicina nuclear convencional. Fíjense que aquí le estamos mostrando cámaras más sencillas, de un solo cabezal, cámaras de un solo cabezal capaces de hacer SPECT, cámaras de 2 cabezales también capaces de hacer SPECT, incluso adquisiciones de cuerpo completo, etcétera. Acá tienen otra gama de equipos mucho más modernos que son ya de las últimas tecnologías, que son equipos híbridos, donde se combinan los equipos de medicina nuclear con los equipos de tomografía computarizada que vimos en la primera parte de la clase y que van a propiciar una mayor exactitud diagnóstica precisamente porque se van a ponderar las mejores condiciones que tienen ambos equipos para el diagnóstico. Estamos viendo a la izquierda de la lámina un equipo SPECT-CT, es decir, un equipo de tomografía de fotón único con el CT, y vamos a ver del lado derecho un tomógrafo por emisión de positrones con un tomógrafo conocido por PET-CT. Se encuentran también en la medicina nuclear otras aplicaciones y otros equipos que no son los que hemos mencionado hasta ahora, pero que van cobrando muchísima importancia, como es por ejemplo el captor de yodo, que es precisamente dedicado a ver el yodo 131, fundamentalmente en el tiroides, pero que puede desarrollar también otros usos. Están las sondas de cirugía radioguiada y las minicámaras también portátiles para poder hacer cirugía radioguiada, es decir, ir al salón y poder extirpar un tejido que está emitiendo radiación y que permite mejorar de forma significativa los resultados de la cirugía de algunas enfermedades como el hiperparatiroidismo, como algunos tumores, como los ganglios centinelas en mama, etcétera. Y por último, una de las aplicaciones más importantes de la medicina nuclear, sobre todo en los últimos tiempos, ha comenzado a ganar todavía mayor importancia, es la aplicación terapéutica, es decir, utilizar los radiofármacos con intención terapéutica. Fundamentalmente, aquellos que son emisores beta y alfa. Acá, bueno, hay una tabla de algunas de las aplicaciones más importantes que se han identificado de radioterapia metabólica, que es como se conoce también como terapia con radiofármacos. Y que bueno, tiene su máxima expresión en la primera de sus aplicaciones, que es el yodo 131 radioactivo, que además es una molécula que comienza como diagnóstico y que a altas dosis pues tiene esa variante terapéutica para el hipertiroidismo y también para el cáncer de tiroides, y que bueno, es la terapia más vieja de la medicina nuclear, pero que nunca ha perdido su vigencia y que ahora ha ido en incremento con el uso de otras sustancias radiactivas, como es el lutecio 177, como es el itrio 90, como son el radio 223, como son las esferas
de itrio 90, como es el estroncio, como es el samario, que se han usado marcando determinadas moléculas en función de hacer tratamientos de alta especificidad, como tumores neuroendocrinos, como tratamientos paliativos del dolor, como tumores de origen metastásico o tumores hepáticos también, como tumores como linfomas, como radiocinevectomía, etcétera. Aquí vemos rápidamente cómo es el comportamiento del yodo radioactivo desde el punto de vista dosimétrico en uno de los estudios del 2021. Observen que hay un valor grande de dosis de radiación a los 30 centímetros el primer día, y fíjense que al segundo día hay un valor menor, y así sucesivamente, y eso precisamente está explicado por este periodo de vida media largo que tiene el yodo, que es aproximadamente 8 días, y que el yodo 131 es un beta emisor, tiene una función terapéutica grande, pero tiene una componente de radiación gamma que es la que origina estas altas dosis, y es un radionúcleo que es el más utilizado en medicina nuclear hasta hoy. Lleva más de 50 años de uso tanto para el cáncer de tiroides como para el hipertiroidismo, y tiene un manejo muy complejo dentro del servicio de medicina nuclear. Este es un ejemplo de cómo se manifiestan las dosis de radiación dentro de los trabajadores por concepto de trabajar con pacientes tratados con yodo 131. Y observen que si habíamos dicho que la exposición médica como promedio, ¿verdad?, estaba alrededor del 0.57 milisievert, fíjense que las dosis que puede recibir el trabajador solo por concepto de esa terapia en estos momentos fue mayor en la mayoría de los lugares que este valor de la exposición médica. Por supuesto, la exposición ocupacional tiene características de monitoreo constante, y por supuesto esto tiene un resultado dentro de todo lo que es la planificación de la protección radiológica ocupacional dentro de los servicios de medicina nuclear, y es uno de los detalles que la caracteriza y que es muy importante. Y ya le decíamos que precisamente porque los trabajadores se pueden contaminar de forma interna también, es decir, puede haber una incorporación del yodo radioactivo durante la manipulación de las dosis de radiación para los pacientes, pero también cuando se manipulan las muestras que estos tienen, la ropa, etcétera, y por tanto las normas van a ser mucho más estrictas cuando se desarrollan este tipo de terapias. Ahora bien, ¿qué es lo que marca el diseño de las instalaciones en medicina nuclear y que es muy importante para el flujo, pero que también es muy importante por el tema de que la medicina nuclear, al tener fuentes abiertas, al tener peligro de contaminación, requiere un conjunto de detalles de acabado que no tiene en los servicios, por ejemplo, de radioterapia o de radiodiagnóstico. Pero el concepto de categorizar el peligro es muy importante para determinar exactamente qué requerimientos de ventilación, qué tipo de cañerías lleva, qué materiales y dónde se pueden recubrir las paredes, los pisos, las mesas de trabajo, etcétera, precisamente para evitar la contaminación y disminuir los peligros de contaminar las paredes, los pisos, etcétera. Y esto es muy importante cuando uno va a diseñar la instalación. De forma general, uno va a tener en cuenta, en primer lugar, cómo es el suministro de radiofármacos, qué radiofármacos son, cómo entran, cómo salen los materiales, cuáles son los desechos que se generan tanto por el paciente como por la propia preparación del radiofármaco, cómo se administran las dosis, en qué lugar, cuáles son las vías que se utilizan, dónde se espera después que el paciente está inyectado, porque una vez que el paciente se le administran las dosis ya es radioactivo. Y si por el tipo de estudio tiene que esperar 1 hora, 2 horas, 3, ¿dónde lo va a hacer? Porque está emitiendo radiaciones. ¿Cómo son los baños? Porque bueno, parte de los fluidos del paciente se pueden ver contaminados por el producto radioactivo.
Así están también los diseños de la sala de exploración, del control, o sea, la sala de control, los requerimientos también postexploración, porque este paciente debe esperar en algún lugar y ya tiene una dosis administrada de radiofármaco, donde lo van a esperar los acompañantes si el paciente necesita algún tipo de ayuda. Y por supuesto, y muy importante, es cómo se van a manejar los desechos, como les decía, tanto del paciente como de la propia preparación y además las propias fuentes radioactivas que no se terminaron de usar cuando se estaba preparando el producto. Todas esas condiciones hay que tenerlas en cuenta cuando se va a diseñar un servicio de medicina nuclear. Y fíjense que esto es un diseño de uno de los servicios. Observen cuántas estructuras diferentes hay acá. Este es el caso concreto de un diseño de un servicio PET, es decir, de un servicio donde hay dos PET-CT, mírenlos acá, en la parte superior, tienen los dos escáneres con una sala de control interna para los dos, es decir, de esa manera se controlan los dos equipos a la vez. Fíjense que hay 4 locales para inyectar el radiofármaco PET y que el paciente espere para poder realizarse su adquisición. Fíjense que cada uno de ellos tiene un baño, o sea, los pacientes inyectados tienen un baño, tienen además otro local de inyección, tienen un lugar donde se preparan las dosis y se dispensan. Y fíjense cómo todo está organizado de forma que el paciente entra por un lugar y sale por el otro cuando termina su administración. Es decir, que las personas que se quedaron esperando no se ven expuestas momentáneamente por la salida del paciente que sale hacia otro lugar. Y esta es una de las formas de diseño. En principio, los diseños pueden cambiar de forma muy significativa en dependencia de el tipo de examen, que caracteriza el servicio de medicina nuclear, etcétera. Por eso les decía que es un punto vital de la protección radiológica durante el diseño y la explotación de los servicios, garantizar la seguridad de las fuentes y la seguridad física en general. Es importante optimizar la exposición del personal, los pacientes y el público durante el uso de esas fuentes abiertas. Evitar la dispersión incontrolada de la contaminación, mantener el fondo radioactivo tan bajo como sea posible, porque se necesita precisamente para poder hacer la adquisición de las imágenes o de la información proveniente de los pacientes y por supuesto cumplimentar los requisitos que implica el trabajo de la propia radiofarmacia. A modo de resumen, podemos decir que la complejidad de un diseño de medicina nuclear depende, por supuesto, del equipamiento y de su alcance, es decir, qué es lo que pretendo hacer con ese servicio, la cantidad de radiofármacos que va a manipular, la exactitud de la actividad que requiere, igual que el control de las fuentes y de la contaminación. Ahora, los riesgos y los peligros potenciales también se van a relacionar directamente con los procedimientos que espero de ese servicio. El funcionamiento de los equipos, las fuentes, los radiofármacos, los locales, requieren un mayor control de calidad radiológico, por supuesto, y de seguridad. ¿Por qué? Porque existe el peligro de la contaminación. Incluso cuando no hay ninguna labor dentro del servicio, uno debe verificar que el paciente no haya dejado contaminado la estructura o que por error no se hayan contaminado los equipos, las estructuras, los pasillos, las manijas de las puertas, etc. Y las regulaciones sí son más estrictas y con mayor alcance en todos los sentidos, especialmente en los equipos híbridos y en las terapias con fuentes abiertas de alta dosis. ¿Por qué? Porque precisamente los riesgos en los que se puede incurrir son mucho mayores. Y podemos concluir este tema mencionando que las exposiciones médicas, en primer lugar, constituyen una causa significativa de exposición de la población mundial. Sin embargo, el riesgo que la mayoría de estas exposiciones implica es en general bajo y además está plenamente justificado precisamente por los beneficios que puede producir
el uso de las radiaciones ionizantes en medicina, tanto desde el punto de vista diagnóstico como desde el punto de vista terapéutico. Y por supuesto, la magnitud de este riesgo es totalmente aceptable y es similar en magnitud a otros tipos de riesgos muy comunes, como habíamos estado conversando. Ahora bien, la complejidad de las exposiciones médicas a las radiaciones es variable, incluso dentro de la misma especialidad. ¿Por qué? Porque dentro de la medicina nuclear, las técnicas híbridas, por ejemplo, arrojan mayores niveles de dosis. Las técnicas de radioterapia metabólica son más riesgosas y de mayor dosis que las que se pueden producir, por ejemplo, en las técnicas más simples como las técnicas de RIA. Sin embargo, todas las técnicas están sometidas a un control regulador y su magnitud y alcance es dependiente del riesgo que ésta implique. Y bueno, se los hemos estado mostrando acá cómo el radiodiagnóstico clásico tiene muchísimo menos riesgo y tiene, por ende, menos control que el que tienen las especialidades como la medicina nuclear, la radioterapia, como las aplicaciones de intervencionismo, etc. Los riesgos y los peligros potenciales deben ser siempre tenidos en cuenta desde el diseño de la instalación hasta todas las etapas de su uso. ¿Por qué? Porque deben estar siempre destinadas a garantizar la seguridad, la protección y el uso seguro tanto para el paciente como para el trabajador y el propio público. Fíjense que es muy importante señalar que la seguridad no es un fin en sí misma, sino un requisito indispensable para la protección de las personas en todos los estados y del medio ambiente, tanto en la actualidad como en el futuro. Los riesgos relacionados con la radiación ionizante deben evaluarse y controlarse, sin restringir indebidamente la contribución de la energía nuclear al desarrollo equitativo y sostenible. Los gobiernos, los órganos reguladores y los explotadores de todo el mundo deben velar porque los materiales nucleares y las fuentes de radiación se utilicen con fines beneficiosos y de manera segura y ética. Y esta es la frase final para esta conferencia introductoria a este curso de protección radiológica en aplicaciones médicas. Y fíjense que esto es uno de los pilares más importantes que están plasmados en las normas básicas de seguridad. Estas son la bibliografía básica del curso. Fíjense que dentro de las indicaciones de cada uno de los temas van a estar también algunas literaturas específicas que se recomienda sean revisadas por ustedes, pero bueno, acá están tanto las básicas como algunas adicionales que son de envergadura para este curso. Y le formulamos algunas preguntas de autoevaluación para que puedan, al responderlas, comprobar que han comprendido y han asimilado los contenidos que hemos querido impartirles en esta conferencia. Les agradecemos a todos por su atención y les recomendamos que vuelvan a revisar estas preguntas de autoevaluación, que terminen de desarrollar todas las indicaciones de este tema que tienen disponibles dentro del curso y desarrollar, por supuesto, sus tareas y la evaluación en forma de quiz. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo tema.